salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos, cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Usted y yo le cantamos el mejor de todos al campeón. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto.
si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer. En mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies, su verdad me levantará. De nuevo, puesto los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás
Dios les bendiga a todos en este tiempo que vamos a compartir. Será de mucho provecho para nuestras vidas espirituales. Y en esta oportunidad queremos enfocarnos en un tema bien interesante, entendiendo la voluntad de Dios. Y lo encontramos en el libro de Efesios como texto base, Efesios 5, 15 al 20, que a continuación se los voy a leer. Dice así el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder reflexionar sobre este tema, entendiendo la voluntad de Dios. Ahora, entender la voluntad de Dios es vital para todo cristiano. Debemos vivir de acuerdo a su plan. Además, Dios se agrada con aquel que está dentro de su voluntad. Dios se agrada con aquellos que le obedecen con su palabra. Y en este pasaje el apóstol nos ofrece dos claves muy importantes para poder entender esa voluntad de Dios. El mismo apóstol se encarga ya en Romanos 12:2 cuando dice: transfórmense vuestro entendimiento para que ustedes puedan comprobar la buena voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces vamos a ver entonces en esta oportunidad esas dos claves que les estoy mencionando para entender la voluntad de Dios. Y la número uno: para entender la voluntad del Señor debemos vivir sabiamente. Note el versículo 15 del pasaje que hemos leído. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa sabios? ¿O qué significa ser sabio? Bueno, comienza con mirad, una advertencia de andar con diligencia, de la conducta, una conducta diligente. Y establece aquí un contraste entre necios y sabios. Quiere decir entonces que el que no es sabio, entonces es necio. Y a veces nosotros, ¿cómo actuamos? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Con sabiduría o con necedad? Porque aquí el texto nos está diciendo claramente que cuando no somos sabios, entonces somos necios. Y es que, mire que la palabra del Señor nos dice allá en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y los insensatos, dice el proverbista, desprecian esta sabiduría y la enseñanza. Es muy importante reconocer de personajes que sí pudieron andar en sabiduría delante de Dios. Tenemos el ejemplo de Salomón. Allí en el libro de 1 Reyes 3:9, allí él pide sabiduría. Y dice él: porque yo quiero discernir entre lo bueno y lo malo, y poder establecer un justo juicio a este pueblo que es grande. O sea, Salomón estaba pidiendo que sabiduría delante de Dios, aunque Dios le había dado la libertad que pidiera lo que quisiera. Dios estaba en condiciones de darle lo que él quisiera, pero él pidió sabiduría. Y Dios le dio la sabiduría. Se dice que fue un rey con bastante sabiduría, sabio. Y él quería conocer entre el bien y el mal. Entonces,
¿Cuánta sabiduría? Salomón fue un gobernante, fue un rey que actuó con sabiduría. E hizo algunas cosas que quizás no estaban la gente de acuerdo, pero en sí él actuaba con mucha sabiduría porque Dios le había dado la sabiduría necesaria. Ahora preguntémonos, ¿cuánta sabiduría necesitan nuestros gobernantes hoy en día? ¿Cuánta sabiduría? Mucha, ¿va? Mucha sabiduría para poder tomar decisiones que sean bien acertadas y que puedan mantener a un pueblo satisfecho. Bien, otro caso que quiero mencionarles es el caso de José, el gobernante de Egipto, gobernador de Egipto. Mira, allí se dio una crisis alimentaria. Habían un tiempo de 7 años de sequía y José le dice al faraón que se buscara un hombre con bastante sabiduría, sabio y prudente. Pues yo creo que buscaron otros, pero no, al final no hallaron y fue cuando el faraón dijo, no, yo creo que no podemos buscar más, sino que José creo que es el único que puede ayudarnos en este problema. Realmente es problema, así que si estamos hablando de dificultades, de problemas que están sucediendo a nivel mundial, también, por ejemplo, en este caso en Egipto había una gran hambre tremenda. La gente estaba desesperada. Y el consejo de José era que tenía que hacer bastantes cosechas porque después iba a avecinar estaba pronosticando esos 7 años de sequía. Allí en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 39, encontramos este hecho de que el faraón elige a José y dice él, no podemos hallar a alguien que sea tan prudente y tan sabio como José para poder llevar los destinos de Egipto y cumplir así la tarea de almacenar granos para ese tiempo que se avecinaba. José cumplía con estos requisitos. ¿Ya? José cumplía con estos requisitos muy importantes. ¿Por qué? Porque estaba revestido de sabiduría. Entonces, como podemos ver que la sabiduría es dada por Dios, la sabiduría es cuando estamos cerca de Dios. Tanto Salomón como José tuvieron este acercamiento para con Dios y ellos se fueron revestidos de sabiduría y pudieron hacer cosas excelentes en sus vidas y en bien de una sociedad. Pero el versículo nos sigue hablando y nos dice aquí, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Una forma de caminar sabiamente es aprovechar las oportunidades. No se trata de ser oportunista, no estoy diciendo eso. Pero sí ser un buen administrador del tiempo. Hay un dicho popular que dice, tiempo perdido jamás se recupera. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Aprovecha bien el tiempo? ¿En algo útil? ¿O lo malgasta? Es triste ver que muchas personas cómo malgastan el tiempo en cosas triviales. Cosas que no les van a abonar nada, no los van a edificar, no van a hacer nada ni por ellos, ni por la familia, ni por la sociedad, ni por nadie. ¿Cómo pierden el tiempo? Pero usted, ¿cómo lo hace? ¿Cómo aprovecha su tiempo usted? Y aprovecha su tiempo para leer la palabra del Señor, para escudriñar las escrituras. Aprovecha un tiempo usted para orar, aparta ese tiempo para hacer oración delante de Dios.
lecturas de buenos libros para instruirse. Utiliza las redes sociales usted para hacer algo bueno, transmitir un mensaje alentador a su familiar o a sus amigos, ¿verdad? O escribe solo memes ahí que para que se divierta, como dicen, para que se divierta. Y no abona nada. Hay veces que no resulta en nada eso. Usted puede también ayudar a otros. Aparta su tiempo usted para ayudar a otros, para ayudar a su propia familia. El tiempo es importante. Y es vivir, eso es vivir sabiamente. Eso es vivir sabiamente. Y vivir sabiamente, como dijo el apóstol Pablo, los días son malos. Y aquí se refiere al grado de urgencia. Porque es más fácil estar en los días malos que estar en días buenos. Entonces, por eso Pablo dice, los días malos. Y en este tiempo de crisis sanitaria, nosotros tenemos de mantener nuestras normas altas para actuar sabiamente. Vivir con sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Bueno, sabiduría estamos estableciendo que es conocer entre el bien y el mal. Eso es ser sabio. Tiene discernimiento para conocer entre lo bueno y entre lo malo. Y actúa y saca conclusiones y puede decidir correctamente. Quiero terminar con este punto diciendo que en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, allí nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que se lo pida a Dios. Pídalo. Santiago lo está diciendo, pídaselo a Dios. Y Dios se lo va a dar abundantemente y sin reproche. Note usted eso, abundantemente y sin reproche. Qué maravilla, ¿verdad? Y ahora bien, yo le haría la pregunta, ¿cómo vive usted? ¿Vive neciamente o en sabiduría? ¿Le ha pedido a Dios sabiduría? Yo lo invito a que le pida al Señor que le dé ese discernimiento para que usted pueda hacerle frente a la situación. Mire, hay personas que en este tiempo de pandemia están sufriendo. Sufren muchas dificultades en sus vidas. Y es que quizás no pueden establecer ellos, tener esa perspectiva de Dios y que Dios le dé esa fortaleza o esa sabiduría para poder manejar las situaciones. A veces son difíciles, pero debemos de tener ese espíritu de poder discernir. Entonces aquí nos dice el apóstol el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que debemos de ser sabios, si no sabios, ser sabios. Otra cosa que el apóstol Pablo nos dice aquí es la segunda clave, que para entender la voluntad de Dios debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente que esto es para aquel que ha depositado su confianza, su fe en el Señor Jesucristo. Pero está al alcance de todos. Si usted todavía no ha venido al Señor, usted puede creer en Él y desde luego usted será lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendrá a usted a reposar en usted, a vivir, va a venir a ser morada en usted. Y establece un contraste aquí el apóstol Pablo diciendo que entre el control que ejerce el efecto del vino, hay disoluciones, o sea que lo vuelve borracho el vino, versus el control del Espíritu Santo,
en la vida de un creyente y eso lógicamente que le traerá grandes resultados. La Biblia habla en Gálatas 5:22 que dice que hay los frutos del Espíritu. Hay 9 manifestaciones ahí que nos hacen sentir que la persona, un creyente que manifieste amor, gozo, paz, templanza, paciencia, puede decir que está siendo controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es. Y traerá los siguientes resultados. Mire, notemos los verbos aquí expuestos acá en este pasaje. Están en gerundio. ¿Y qué significa? Que expresan una acción continua. Expresan una acción continua. Mire que aquí dice, hablando entre vosotros, hablando. Hoy en día el uso de las redes sociales son muy importantes. Por supuesto que tienen sus ventajas. Pero usted, ¿cómo los utiliza? Trate de hablar con sus semejantes para bendecirles, bendecir a otros. Eso es el punto, es un punto muy importante en la vida de un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Traerá como resultado que va a hablar cosas importantes en la vida. Aquí el texto dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nótese. Cantando, dice. Es el otro verbo que encontramos ahí, cantando. Lo puede hacer desde ahí, de su hogar. El canto. Por supuesto, cantando canciones que van a edificar su vida espiritual. Y sigue diciendo, alabando al Señor. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer de casa. ¿Puede expresar alabanza a usted? A nuestro Dios. Fíjate que hay muchos creyentes que piensan que solamente en la iglesia o en el templo es que se puede estar alabando a Dios, cantándole a Dios. Pero ahí en las casas no pueden hacer nada. No, aparte su tiempo para cantarle al Señor, alabe al Señor ahí. Glorifique a Dios por lo que Él es. Alábele, siéntase. Usted es la iglesia, no son las 4 paredes. Usted es la iglesia, usted el que ha querido de Cristo, usted es la iglesia. Y termina diciendo este pasaje, dando siempre gracias por todo, dando gracias a Dios. ¿Es usted agradecido? Usted debe agradecer, porque en medio de las dificultades, Dios le ha protegido, Dios le ha cuidado. Mire, un corazón agradecido es señal de que el Espíritu Santo está operando en él. Siempre aquel que se está quejando por todo, hay una queja, murmurando todo, yo creo que ahí tiene problemas. Está siendo influenciado por la carne y no está siendo influenciado por el Espíritu Santo. Es triste la situación de una persona así. Es triste una persona así. Bien, aquí tenemos entonces las 2 claves que el apóstol Pablo nos está diciendo. Es en el caso de la sabiduría y el caso de ser lleno del Espíritu Santo. Como conclusión podemos decir que en esta era de información y conocimiento abundante, pero mire que hay falta de sabiduría. Tristemente hay falta de sabiduría. Y sabiduría significa mucho más que simplemente saber mucho o el tener mucho conocimiento. El fundamento de la sabiduría, como lo expresamos, es temer a Dios, honrarlo y respetarlo, vivir maravillado de su poder
y obedecer a su palabra. Pero para ello es necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que controle nuestras vidas. Y solo así podemos entender la voluntad de Dios, aquí expresada en este pasaje bíblico que hemos tratado de meditarlo en esta oportunidad. Y entender ese plan de Dios hacia nuestra vida y el mundo entero. Eso es muy importante. Saber que Dios va a estar con nosotros en cualquier dificultades. Porque Dios ha estado en medio de todos los conflictos. Ahí ha estado Dios. Y es su plan. Es el plan. Pues una vez el Señor dijo, ya voy a tirar un diluvio, y dice que la tierra fue negada por agua. Catástrofe. Es parte de la voluntad de Dios, y Él es el dueño de todo. Él es el creador. Por lo tanto, nosotros no somos criaturas, no podemos hacer nada. Y así podemos enumerar varios casos. Por ejemplo, el hambre que les estaba mencionando de Egipto. Hubo un hambre también en Samaria, en la tierra de Palestina. O sea que siempre ha habido dificultades en la vida de las personas. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, un general llamado Tito destruyó el templo de Jerusalén, donde los judíos iban a adorarle. Cuando lo destruyó, ¿cómo quedaron los judíos? Quedaron a la deriva e hicieron sus propias reuniones en sus casas, hasta que armaron unas casas para hacer especiales para eso. Pero eso pasó con mucho tiempo después. Así que estamos en dificultades, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios o de entender la voluntad de Dios. Cuando usted entienda la voluntad de Dios, usted será una persona diferente. Así que Dios le bendiga cada día, y espero que el Señor le dé ánimo, fortaleza para enfrentar las dificultades, y que la gloria y la honra y que el Señor sea glorificado para siempre. Amén. Dios me le bendiga.